Pablo Escobar se encuentra con su amigo de la infancia viviendo en la calle y lo que hace te sorprenderá. Quédate hasta el final y déjate impactar por su actitud. Era una mañana gris en Medellín, de esas en las que el cielo se siente tan bajo que uno cree que puede alcanzarlo con la mano, cargada de una humedad espesa y un silencio extraño entre los ruidos habituales de la ciudad. La camioneta blindada de Pablo avanzaba lentamente por una de las avenidas más transitadas. A través del vidrio polarizado, veía el ir y venir de la gente, los vendedores ambulantes ofreciendo café caliente en pequeños vasos plásticos, las mujeres vendiendo frutas cortadas en bolsas y los buses amarillos lanzando bocinazos sin descanso. El chofer conducía con la concentración de quien sabe que cada esquina podría ocultar una amenaza. El tráfico se detuvo en seco, una larga fila de vehículos bloqueaba el paso. Fue entonces cuando, entre el tumulto de personas, Pablo lo vio. Un hombre encorvado, cubierto con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo, un gorro de lana con hilos sueltos y unas manos agrietadas por el frío y el abandono. El rostro estaba oculto tras una barba desordenada y capas de mugre, pero había algo en su mirada que le resultó dolorosamente familiar, algo que atravesó de golpe el blindaje de la camioneta y lo obligó a fijarse. «Pare aquí», ordenó Pablo, con una firmeza que no admitía réplica. El chofer lo miró por el retrovisor, intentando adivinar el motivo de la orden, pero detuvo el vehículo sin hacer preguntas. Pablo bajó lentamente el vidrio, dejando que el aire cargado de humo y olores de la calle entrara. El hombre levantó la cabeza, y en ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Tras la suciedad y el cansancio, reconoció esos ojos. Eran los mismos de Julián Cárdenas, el niño con el que había compartido los veranos interminables en las calles polvorientas de Envigado, el compañero con el que robaba mangos verdes del patio del viejo Esteban, el socio en travesuras con el que, a los 12 años, soñaba comprar una moto Yamaha para recorrer todo el país. Ahora estaba ahí, pidiendo unas monedas para comer. ¿Julián? La voz de Pablo sonó más baja de lo habitual, como si temiera que al pronunciar su nombre el hombre pudiera desvanecerse. Julián lo miró, al principio sin reconocerlo, luego entreabrió la boca y sus labios resecos dejaron escapar una sonrisa cargada de incredulidad. ¿Pablo? ¿Pablo Emilio? Dijo, como si tratara de convencerse de que no era una ilusión. Las personas cercanas comenzaron a observar con curiosidad. No todos los días se veía a Escobar bajar el vidrio para hablar con un indigente. Pablo, ignorando las miradas, abrió la puerta y habló con una calidez que no dejaba dudas. «Súbase, hermano». Julián titubeó, miró alrededor como temiendo una trampa, pero finalmente aceptó y subió. El olor a sudor y calle llenó la cabina, pero Pablo no pareció notarlo. Señaló al chofer para que siguiera avanzando. Durante varios minutos viajaron en silencio. Pablo lo observaba de reojo, viendo en su rostro el mapa de los años vividos en la calle, de las noches heladas, del hambre y la soledad. Recordó al niño ágil trepando árboles, al joven soñador que hablaba de abrir un taller mecánico, al amigo que siempre decía que la amistad era lo único que nunca se perdía. «¿Qué pasó, Julián?», preguntó finalmente, con una mezcla de tristeza y curiosidad. Julián suspiró y bajó la mirada. «La vida, hermano, la vida me pegó duro. Perdí el trabajo, después la familia, y más tarde, me ganó el vicio. Terminé en la calle, y aquí me quedé». El silencio volvió a adueñarse del espacio. Afuera, la ciudad pasaba como un telón de fondo indiferente. Pablo, sin apartar la vista de su amigo, preguntó: «¿Y no hay nadie que te ayude?». «La calle no tiene amigos», contestó Julián, encogiéndose de hombros. Fue entonces cuando Pablo tomó una decisión sin anunciarla. Giró hacia el chofer y dijo con voz firme: «Llévenos a la finca. Ahora». El trayecto hacia la hacienda Nápoles se hizo más largo de lo habitual. Julián, sentado en el asiento de cuero, parecía fuera de lugar. Miraba por la ventana como quien observa otro planeta, incapaz de comprender cómo había pasado de pedir monedas en una esquina a viajar en la camioneta del hombre más temido y respetado de Colombia. Al llegar, el imponente portón se abrió lentamente. Los guardias, sorprendidos de ver a un desconocido junto a Pablo, no hicieron preguntas. La camioneta se internó por el camino bordeado de palmeras y jardines perfectos, con el canto de aves exóticas resonando entre las esculturas y las fuentes. «Bienvenido a mi casa», dijo Pablo, bajando del vehículo. Julián dudó antes de seguirlo, como si sintiera que ese suelo no estaba hecho para alguien como él. Pablo lo condujo hacia una de las casas de huéspedes, donde apareció un mayordomo al instante. «Prepárele un baño caliente y consígale ropa limpia. Y que coma algo», ordenó Pablo. Minutos después, Julián salió del baño, afeitado,
con el cabello limpio y vistiendo ropa nueva que le quedaba como un guante. En la terraza, una mesa esperaba con 2 tazas de café humeante y un plato lleno de pan de bonos recién horneados. Pablo lo invitó a sentarse, y en ese gesto había más que hospitalidad, había un puente tendido entre el pasado y el presente. Siéntese, hermano. Tenemos mucho de qué hablar, dijo con una voz tranquila, pero cargada de intención. Julián tomó la taza con manos que todavía temblaban. No sabía qué esperaba de esa conversación, pero intuía que su vida estaba a punto de cambiar de un modo que no podría imaginar. La brisa cálida de la hacienda Nápoles contrastaba con el frío y la humedad de las calles en las que Julián había pasado sus últimos años. El aire olía a hierba recién cortada, a tierra mojada y a un leve toque de café recién tostado. Julián, sentado frente a la mesa de madera oscura en la terraza, aún parecía desconcertado. Sus ojos recorrían el lugar como si intentaran memorizar cada detalle, los caminos de piedra, las macetas llenas de orquídeas y el sonido lejano del agua cayendo en alguna fuente invisible. Pablo, con una serenidad que pocas veces mostraba en público, lo observaba sin prisas. No había interrogatorio, ni juicios apresurados, solo una calma calculada. Mientras bebía un sorbo de café, dejó la taza sobre el platillo y habló. ¿Sabes? Yo siempre pensé que, si alguna vez te volví a ver, sería manejando tu propio taller, como me decías cuando éramos pelaos. Julián sonrió con cierta melancolía. Yo también lo pensé, pero a veces la vida no sigue los planos que uno dibuja. Se produjo un silencio, roto solo por el canto lejano de un ave. Pablo apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose un poco hacia adelante. Cuéntame cómo fue, dijo, no como una orden, sino como una invitación. Julián respiró hondo. Comenzó a narrar su historia desde el momento en que perdió su trabajo en una pequeña fábrica de autopartes. Habló de las promesas rotas de un jefe que nunca pagó lo que debía, de las discusiones en casa, del alcohol que poco a poco se convirtió en refugio, y de cómo el alcohol abrió la puerta a otras adicciones más peligrosas. Contó cómo su familia, incapaz de soportar más, lo dejó atrás. Y cómo, un día, simplemente se encontró durmiendo bajo un puente, sin que nadie lo buscara. Al principio crees que es temporal, que mañana las cosas mejoran, dijo Julián, mirando al horizonte. Pero un día te das cuenta de que llevas años ahí, y que te has vuelto invisible para el mundo. Pablo lo escuchaba sin interrumpir. La mirada de Escobar, que tantos describían como fría y calculadora, estaba ahora teñida de una tristeza real. Él conocía de sobra la crudeza de la calle, pero escucharla en boca de alguien con quien había jugado de niño la hacía más pesada. ¿Y nunca pensaste en buscarme?, preguntó finalmente. Julián soltó una breve risa, amarga. A ti, Pablo, tú eres el patrón. No es como si pudiera tocar tu puerta y decir hola, necesito ayuda. Esa respuesta le dio a Pablo algo en que pensar. Se recostó en la silla, encendió un cigarrillo y soltó el humo lentamente. Sabes, Julián, cuando uno llega donde yo he llegado, todos creen que eres inalcanzable. Pero hay cosas que nunca cambian, y la amistad es una de ellas. Hubo un momento en el que los dos se quedaron mirando en silencio, como si entre ellos pasaran imágenes invisibles que solo ellos podían entender, carreras por las calles de Envigado, partidos de fútbol improvisados, risas de infancia que parecían de otra vida. Pablo apagó el cigarrillo y se levantó. Ven conmigo. Lo condujo a través de un pasillo que conectaba con una de las casas secundarias de la hacienda. Allí, en una sala amplia y bien iluminada, había un escritorio, una pequeña biblioteca y un sofá de cuero. Pablo se sentó tras el escritorio y abrió uno de los cajones. Sacó un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Aquí hay suficiente para que empieces de nuevo, dijo, empujando el sobre hacia Julián. Pero esto no es caridad, hermano. Quiero que lo uses para recuperar tu vida. Julián miró el sobre como si pesara toneladas. No lo tocó de inmediato. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, interrumpió Pablo. Solo prométeme que no vas a volver a la calle. La voz de Escobar, aunque tranquila, tenía un filo de determinación que no admitía dudas. Julián asintió, y solo entonces se atrevió a tomar el sobre. Al abrirlo, vio fajos de billetes perfectamente ordenados. Sus manos temblaron. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Mañana mismo vas a ir a un lugar que conozco, para que te ayuden a dejar el vicio, continuó Pablo. Y cuando estés limpio, yo mismo te ayudaré a montar ese taller que siempre quisiste. Las palabras lo golpearon con una mezcla de emoción y desconcierto. Nadie le había ofrecido algo así en años. Sentía que estaba en un sueño del que no quería despertar.
Pablo se puso de pie y le dio una palmada en el hombro. A veces, Julián, uno necesita que alguien le recuerde quién fue, y quién todavía puede ser. El resto del día lo pasaron recorriendo la hacienda. Pablo le mostró a Julián los animales exóticos, los autos de colección y los rincones más tranquilos del lugar. Por momentos, parecían dos muchachos otra vez, bromeando y recordando historias viejas. Pero en el fondo, ambos sabían que aquello era más que una reunión nostálgica, era el inicio de una segunda oportunidad. Esa noche, Julián durmió en una cama limpia, bajo un techo seguro, después de años de dormir sobre cartones. Afuera, los grillos cantaban y el viento movía suavemente las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin miedo a lo que el amanecer pudiera traer. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube, como si hasta el clima supiera que ese día marcaba un cambio importante en la vida de Julián. En la habitación que le habían asignado, el sol entraba a través de las cortinas de lino, dibujando líneas doradas sobre la cama. Julián abrió los ojos despacio, aún desorientado. Durante un instante, pensó que estaba soñando. No escuchaba el rugido constante del tráfico, ni el eco de pasos extraños en callejones oscuros. Lo único que oía era el canto de unos pájaros y el murmullo lejano de una fuente. Al levantarse, notó la suavidad de la alfombra bajo sus pies y el aroma a pan recién horneado que venía desde la cocina. Una empleada lo saludó con una sonrisa y le indicó que el desayuno ya estaba listo en la terraza principal. Julián, todavía incómodo con tanto trato cordial, caminó despacio hacia allá. Pablo estaba sentado, con un periódico extendido sobre la mesa y una taza de café humeante frente a él. Vestía una camisa blanca impecable, sin las habituales gafas oscuras que usaba en público. Levantó la vista y lo saludó con un gesto. ¿Dormiste bien, hermano?, preguntó, más como afirmación que como duda. Como hacía años que no dormía, respondió Julián, tomando asiento. El desayuno fue abundante: arepas, huevos al gusto, jugo de naranja recién exprimido, queso fresco y el café más fuerte que había probado en mucho tiempo. Julián comía con cuidado, como si temiera que en cualquier momento todo desapareciera. Hoy vamos a hacer un par de cosas, dijo Pablo mientras doblaba el periódico. Primero, te voy a llevar a un lugar donde vas a empezar a limpiar tu cuerpo. No es negociable. Y después, si te sientes con fuerzas, iremos a Envigado. Julián lo miró sorprendido. ¿A Envigado? Sí. Quiero que veas que todavía hay un sitio para ti allá. No todo está perdido, Julián. La camioneta blindada los llevó primero a una clínica privada, discreta, ubicada en una zona apartada. Allí, Pablo habló directamente con el director, un hombre de bata blanca y mirada firme. Le explicó que Julián necesitaría un plan intensivo de desintoxicación y seguimiento médico. El director asintió sin hacer preguntas incómodas. Antes de dejarlo en manos del personal médico, Pablo se acercó a Julián. Voy a estar pendiente, pero esto depende de ti. Si no pones de tu parte, no habrá segunda oportunidad. Julián asintió con la seriedad de quien sabe que está recibiendo un regalo irrepetible. Pasó las siguientes horas sometiéndose a exámenes y entrevistas con especialistas. Fue duro enfrentarse a su propio estado físico, el desgaste, la debilidad, las marcas del tiempo y de las adicciones. Pero en el fondo, algo en su interior comenzaba a encenderse, una chispa de esperanza que no recordaba haber sentido. Por la tarde, Pablo regresó para recogerlo. Lo encontró en mejor ánimo, aunque visiblemente cansado. «Listo, hermano. Ahora, a Envigado», dijo, y el vehículo tomó rumbo hacia las calles donde todo había comenzado. Al entrar al barrio, los recuerdos golpearon a Julián con fuerza. Las mismas calles empinadas, las fachadas pintadas con colores vivos, los vendedores en las esquinas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, salvo por algunos negocios nuevos. La camioneta se detuvo frente a una cancha de fútbol donde, años atrás, habían jugado incontables partidos. «Bájate», ordenó Pablo con una media sonrisa. Allí, de pie en medio de la cancha vacía, Julián sintió como la nostalgia lo envolvía. Pablo, con las manos en los bolsillos, caminó a su lado. «¿Te acuerdas cuando juramos que íbamos a ser los mejores jugadores del barrio?», preguntó. «Sí», respondió Julián, riendo suavemente. «Y tú siempre decías que ibas a ser delantero, pero no corrías nada. Y tú decías que ibas a ser mecánico, pero te la pasabas pateando el balón». Se quedaron unos segundos en silencio, mirando las porterías oxidadas. Luego, Pablo señaló una casa cercana, recién pintada de azul. «Esa va a ser tuya, cuando salgas limpio. Está cerca de todo, y la he puesto a nombre de un amigo de confianza para que nadie te moleste».
Julián lo miró incrédulo. ¿Mía? Sí. Pero no es un regalo gratis. Tendrás que mantenerla, trabajar y cuidar lo que es tuyo. En ese momento, Julián sintió que la deuda con Pablo no se podía medir en dinero. Era una deuda moral, emocional, que llevaría para siempre. Antes de irse, Pablo lo llevó a visitar a una tía de Julián, que aún vivía en el barrio y que pensaba que él había desaparecido para siempre. El reencuentro fue emotivo, con lágrimas y abrazos largos. Pablo permaneció en segundo plano, dejando que el momento fuera de ellos. De regreso a la hacienda, el silencio en la camioneta no era incómodo. Era un silencio lleno de pensamientos, de planes que comenzaban a tomar forma. Julián miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba del bullicio urbano a la tranquilidad del campo. Sabía que la oportunidad que tenía enfrente no llegaría dos veces. Esa noche, antes de dormir, recordó las palabras de Pablo en la clínica: si no pones de tu parte, no habrá segunda oportunidad. Y por primera vez en muchos años, sintió que tenía un motivo real para luchar. La primera semana en la hacienda transcurrió como un equilibrio extraño entre comodidad y disciplina. Julián tenía todo lo que necesitaba: una habitación amplia, comida de sobra y ropa nueva, pero también una rutina estricta que Pablo había ordenado personalmente. Cada mañana, antes de que el sol apareciera, un entrenador lo despertaba para correr por los senderos que rodeaban la propiedad. El aire fresco le llenaba los pulmones, pero también le recordaba lo débil que estaba. Sus piernas temblaban, el sudor le quemaba los ojos y, más de una vez, sintió que no podía seguir. El entrenador, sin embargo, no aceptaba excusas. El patrón quiere verte fuerte, no débil. Si puedes vivir en la calle, puedes correr 3 kilómetros. A media mañana, recibía sesiones con un psicólogo que Pablo había contratado. Un hombre de voz pausada que lo escuchaba sin interrumpir y que, poco a poco, lograba que Julián hablara de cosas que jamás había dicho: el miedo, la vergüenza, la sensación de haber sido olvidado por todos. Las tardes eran distintas. Pablo, aunque siempre ocupado, encontraba momentos para verlo. A veces jugaban una partida de billar en una sala enorme con ventanales abiertos hacia el campo. Otras veces simplemente se sentaban en el porche a tomar café. Eran conversaciones tranquilas, pero cargadas de significado. Hermano, yo no puedo cambiar lo que pasó en tu vida, le decía Pablo una tarde, pero sí puedo ponerte en un camino distinto. El resto depende de ti. Julián asentía, pero en su interior aún luchaba contra viejos hábitos y tentaciones. Y Pablo lo sabía. Por eso, al finalizar esa primera semana, lo llamó a su oficina. Era un despacho amplio, con paredes de madera oscura y una enorme mesa de roble. Sobre ella, descansaban varios sobrecerrados y un teléfono antiguo. Te voy a dar una prueba, dijo Pablo, encendiendo un cigarrillo. No es para ponerte a trabajar ni nada por el estilo. Es para saber si realmente tienes la disciplina que dices tener. Del cajón de su escritorio sacó un sobre marrón y se lo tendió. Aquí hay dinero suficiente para tentarte. Lo vas a llevar mañana a un hombre en el centro de Medellín. Él sabe que vas de mi parte. Y quiero que regreses sin un solo peso de menos. Julián sintió el peso del sobre en sus manos. No lo abrió, pero podía adivinar que dentro había varios fajos de billetes. ¿Y si me asaltan?, preguntó. No te va a pasar nada. Vas con chofer y seguridad. Pero quiero ver si puedes sostener la mirada de la tentación y no caer. Esa noche casi no durmió. No era miedo, era una mezcla de ansiedad y desconfianza hacia sí mismo. ¿Sería capaz de no tocar ese dinero? Al día siguiente, la camioneta lo llevó hasta una cafetería en el centro, un lugar ruidoso, lleno de humo de cigarrillo y voces mezcladas. Allí, un hombre de traje gris lo esperaba en una mesa apartada. Julián le entregó el sobre sin decir una palabra. El hombre lo contó, lo guardó en un maletín y le dio un recibo que firmó con mano temblorosa. De regreso a la hacienda, Pablo lo esperaba en la entrada. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien. Aquí está el recibo. Pablo lo observó un segundo más de lo necesario, como si intentara leerle el alma. Luego asintió. Bien hecho. El resto de ese día, Julián sintió una ligera sensación de orgullo. Pero esa noche, Pablo le mostró que esa era apenas la primera parte de la prueba. Hermano, dijo mientras servía 2 tragos de ron, en la vida no basta con decir que uno es fuerte. Hay que demostrarlo todos los días. Y mañana vamos a ir a un lugar donde tu pasado te va a llamar por tu nombre. Julián no preguntó más. Sabía que Pablo hablaba en serio. Al amanecer, subieron nuevamente a la camioneta. Después de 1 hora de viaje, llegaron a un barrio que Julián conocía demasiado bien.
Calles estrechas, paredes grafiteadas, y esquinas donde hombres con miradas frías vigilaban el movimiento. Era un lugar donde la tentación y el peligro caminaban de la mano. Pablo lo llevó directamente a una bodega en apariencia abandonada. Adentro, un grupo de hombres trabajaba organizando cajas y paquetes. El olor era inconfundible, era el mismo mundo del que Julián había huido, o creído huir. «Quiero que veas lo que dejaste atrás», dijo Pablo. «Y que decidas si realmente quieres volver a tenerlo cerca». Uno de los hombres le ofreció un cigarrillo y una cerveza. Julián los rechazó. Otro le hizo una broma sobre volver al negocio. Julián sonrió apenas, pero no respondió. Sentía que cada minuto ahí era como caminar al filo de un abismo. Después de media hora, Pablo le dio una palmada en el hombro. «Vámonos. Ya vi lo que tenía que ver». En el camino de regreso, no hubo palabras. Pero cuando llegaron a la hacienda, Pablo le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. «Hoy no caíste. Mañana puede que la tentación sea distinta, pero mientras sigas eligiendo bien, vas a salir adelante». Esa noche, Julián se dio cuenta de que lo que Pablo le estaba ofreciendo no era solo techo, comida o dinero. Le estaba dando una oportunidad real de rehacer su vida, algo que muy pocos podían decir que habían recibido, y mucho menos de alguien como él. El día después de la visita al viejo barrio amaneció con un aire distinto. Julián despertó más temprano de lo habitual, sin que nadie lo llamara. Caminó hasta la ventana y vio la neblina cubriendo los campos de la hacienda como un manto silencioso. Parecía un nuevo comienzo, hasta que el pasado decidió tocar a la puerta. A media mañana, uno de los hombres de confianza de Pablo se acercó. «Hermano, hay alguien que quiere verte en la entrada. Dice que te conoce». Julián sintió un nudo en el estómago. Caminó hasta el portón principal y allí lo vio. Ernesto, un viejo compañero de las calles, con la ropa gastada, barba de varios días y una mirada cargada de desconfianza. «Así que ahora vives como un rey», dijo Ernesto, con media sonrisa torcida. «Yo pensé que vos y yo íbamos a morir juntos en la misma esquina». Julián lo saludó, pero de inmediato sintió que algo no estaba bien. Ernesto no había llegado a saludar, sino a pedir. «Mira, hermano, yo sé que ahora estás con el patrón. Y pues, tengo un problemita. Necesito plata. No mucha, lo que para vos sea como una propina». La voz de Ernesto tenía ese tono que Julián conocía bien. No era una simple petición, era un anzuelo. Un favor así nunca quedaba ahí, siempre traía consecuencias. «No puedo», respondió Julián. «No es mi plata». Ernesto frunció el ceño. «Entonces decile a tu jefe que me ayude. Yo sé cosas, y a veces es mejor tenerme de amigo». Esa última frase encendió todas las alarmas. Julián sabía que Ernesto no se andaba con rodeos. Si lo decía, era porque estaba dispuesto a vender información. En ese momento apareció Pablo, caminando con calma, pero con los ojos fijos en Ernesto. «¿Y vos quién sos?», preguntó. «Un amigo de la infancia de Julián», respondió Ernesto, intentando mantener la compostura. «Solo venía a saludar, y a ver si me podía ayudar con un problemita». Pablo lo observó de arriba abajo, como quien mide a un hombre antes de decidir si vale la pena hablar con él. «Los problemas que cuestan plata se resuelven trabajando», dijo Pablo, seco. «Y si no tenés trabajo, es porque algo estás haciendo mal». Ernesto intentó sonreír, pero su incomodidad era evidente. «Bueno, yo solo quería hablar con Julián». «Ya hablaste», cortó Pablo, y con un gesto ordenó a sus hombres que lo acompañaran hasta la salida. Julián sintió vergüenza. No solo por la visita, sino porque sabía que Pablo había leído toda la situación como un libro abierto. Cuando volvieron a quedarse solos, Pablo habló sin mirarlo. «La gente que vive en la calle aprende a sobrevivir, pero también aprende a arrastrar a los demás. Y yo no quiero que te arrastren otra vez». Ese mismo día, Pablo tomó una decisión que cambiaría los siguientes meses para Julián. Lo envió a una finca más alejada, en las montañas, donde trabajaban pocos hombres y la vida era más tranquila. «Necesitas espacio para limpiar tu cabeza. Aquí, las visitas inesperadas no existen», dijo Pablo antes de que se fuera. La finca era un mundo distinto. No había ruido de ciudad ni visitas sorpresivas, solo el canto de los pájaros y el sonido del agua de un río cercano. Julián trabajaba en tareas simples: alimentar animales, reparar cercas, aprender a cultivar. Al principio lo vio como un castigo, pero poco a poco empezó a entenderlo como un refugio. Pasaron las semanas y su cuerpo se fortaleció. Su mente también. Ya no pensaba en el dinero fácil ni en las tentaciones del pasado.
Incluso comenzó a escribir en un cuaderno viejo, anotando recuerdos y reflexiones. Pero la paz no iba a durar para siempre. Una tarde, mientras cortaba leña, un hombre a caballo llegó hasta la finca. No era parte del equipo habitual y su presencia rompió la calma del lugar. «Busco a Julián», dijo, bajando del caballo. El capataz lo miró con desconfianza. «¿Quién lo busca?» «Un viejo amigo. Dígale que es sobre un asunto urgente». Julián salió, y al verlo, sintió que el aire se le escapaba. Era Ernesto otra vez. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. Ernesto sonrió, pero esta vez su sonrisa no tenía nada de amistosa. «Tengo mis maneras. Escucha, esta vez no vengo a pedirte plata. Vengo a advertirte, hay gente que sabe que estás con Pablo, y creen que vos podés ser la puerta para llegarle». Julián sintió un escalofrío. Ernesto estaba jugando un doble juego y ahora lo ponía en el centro de algo que podía costarle la vida. «No me metas en tus problemas», dijo Julián, intentando cortar la conversación. Pero Ernesto no se movió. «Ya estás metido, hermano. Y si no me ayudas, esa gente va a venir por vos primero». Fue entonces cuando Julián entendió que, aunque hubiera cambiado de lugar y de vida, el pasado no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Y que, tarde o temprano, tendría que decidir si enfrentarlo o seguir huyendo. La noche cayó sobre la finca como una cortina de terciopelo negro. Julián no podía dormir. Las palabras de Ernesto resonaban en su cabeza como un eco imposible de silenciar. «Esa gente va a venir por vos primero». A las 3 de la madrugada, decidió encender una lámpara de petróleo y escribir en su cuaderno. No quería olvidar ningún detalle, la expresión de Ernesto, el tono de su voz, incluso el olor a licor barato que lo acompañaba. Todo podía ser importante. Al amanecer, un mensajero llegó desde la hacienda Nápoles con un sobre cerrado. La caligrafía era inconfundible, era de Pablo. «Baja mañana. Tenemos que hablar». El viaje de regreso fue silencioso. Julián, sentado en la parte trasera de una camioneta, repasaba mentalmente lo que iba a decirle a Pablo. No quería sonar como una víctima, pero tampoco podía minimizar la amenaza. Al llegar, Pablo lo recibió en su despacho. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas sobre las paredes. «Contame todo», ordenó, sin rodeos. Julián relató cada palabra de Ernesto, como había aparecido en la finca y las insinuaciones sobre esa gente que lo estaba buscando. Pablo escuchó en silencio, fumando un cigarrillo sin apartar la mirada. «¿Y vos qué pensás?», preguntó finalmente. «¿Que Ernesto está intentando usarme como moneda de cambio, o como carnada?». Pablo se recostó en la silla, exhalando el humo lentamente. «Es lo que pensé. Y si yo lo pensé, otros también lo pensarán». El patrón se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba botellas de whisky y varios álbumes de fotos. Tomó uno, lo abrió y señaló una imagen vieja, 2 niños corriendo descalzos por una calle de tierra. «Mira, ese de la derecha soy yo. El otro, un primo que murió joven». Cuando uno crece en la calle, aprende 2 cosas, a cuidar a los que valen la pena, y a cortar de raíz a los que no. Julián sintió un escalofrío. No sabía si esa frase estaba dirigida como advertencia hacia Ernesto, o hacia él mismo. «Te voy a decir algo», continuó Pablo. «Si ese hombre vuelve a acercarse, no hables con él. No lo escuches. Solo hacémelo saber». Julián asintió. Pero Pablo no había terminado. «Y otra cosa, no todo se resuelve con plata o con plomo. A veces, la mejor manera de destruir a alguien es quitarle el terreno bajo sus pies sin que se dé cuenta». Durante los días siguientes, Pablo activó una red de contactos para averiguar cada detalle de Ernesto, con quién hablaba, dónde dormía, quién le daba de comer y sobre todo, qué gente estaba detrás de sus amenazas. La información llegó más rápido de lo que Julián imaginaba. Ernesto estaba trabajando para un pequeño grupo que quería probar suerte en territorio controlado por Pablo. No eran poderosos, todavía, pero estaban desesperados, y eso los hacía peligrosos. Una tarde, Pablo llamó a Julián. «Mañana vas a venir conmigo a Medellín. Vamos a ponerle fin a esto». La camioneta atravesó las carreteras serpenteantes hasta llegar a un barrio donde los cables eléctricos parecían enredarse con las azoteas. Allí, en una esquina, estaba Ernesto, charlando con 2 hombres. Cuando vio bajar a Pablo y a Julián, su rostro se endureció. «¿Qué es esto?», preguntó Ernesto, intentando mostrar valentía. Pablo no respondió de inmediato. Caminó hacia él, con las manos en los bolsillos, y se detuvo a menos de 1 metro. «Esto es tu última oportunidad.
Ernesto intentó reír, pero su voz tembló. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente, respondió Pablo, sin subir el tono. Y quiero que me escuches bien. Si alguna vez volves a acercarte a Julián, si pronuncias su nombre siquiera, no voy a hablar la próxima vez. El silencio se volvió tan pesado que hasta los hombres de Ernesto se miraron entre sí, incómodos. Pablo dio media vuelta y se marchó, pero antes de subir a la camioneta lanzó una frase que quedó flotando en el aire como un golpe invisible. En la calle podés ser astuto, pero nunca más astuto que quien inventó las reglas. De regreso a la hacienda, Julián no dijo una palabra. Sabía que esa advertencia era más que suficiente para poner fin al problema, al menos por ahora. Pero en su interior, también comprendía algo que lo inquietaba. Pablo lo había protegido, sí, pero también le había mostrado hasta dónde podía llegar si alguna vez él mismo cruzaba la línea. Y esa sombra iba a acompañarlo por mucho tiempo. La mañana siguiente, Julián pensó que todo había terminado. Ernesto había recibido la advertencia y, conociendo la reputación de Pablo, lo más sensato era que desapareciera del mapa. Sin embargo, el mundo de Escobar nunca se movía en línea recta. Alrededor del mediodía, un mensajero llegó con un paquete pequeño, envuelto en papel marrón y sin remitente. Julián lo abrió con cautela. Dentro había una fotografía vieja, doblada por la mitad. En la imagen, se veía a un grupo de niños jugando fútbol en un terreno polvoriento. Entre ellos, claramente reconocibles, estaban Pablo y Ernesto, de unos 12 años. Pero eso no era lo inquietante. En el reverso de la foto había un mensaje escrito con letra apretada. Algunas deudas no se pagan con dinero, sino con memoria. Julián sintió que el piso se le movía. ¿Qué quería decir Ernesto con eso? ¿Había algo del pasado que ni siquiera Pablo le había contado? Esa noche, decidió ir directamente a Pablo con la foto. Lo encontró en el despacho, revisando unos papeles. Cuando le entregó la imagen, Pablo la miró durante varios segundos, sin pestañear. Luego la dejó sobre la mesa y se sirvió un trago. No pensé que él guardara esto, murmuró. Julián esperó en silencio. Pablo bebió un sorbo antes de continuar. Cuando éramos niños, Ernesto y yo jugábamos en el mismo equipo. Éramos inseparables. Un día, durante un partido, un chico más grande se llevó mi balón. Ernesto lo enfrentó, y en la pelea le rompieron la nariz. Desde ese día, juró que siempre estaría de mi lado. ¿Y qué pasó?, preguntó Julián. Pasó que la vida nos llevó por caminos distintos. Yo me metí en negocios que él no entendía, o no quería entender. Lo último que supe fue que se había ido de Medellín. Hasta hoy. Pablo se quedó mirando el vaso como si en el whisky hubiera respuestas. Pero si volvió ahora, no es por nostalgia. Es porque alguien le dijo que podía usarme. La frase quedó flotando en el aire. Julián comprendió que Pablo estaba viendo más allá. Ernesto no era solo un viejo amigo, sino una pieza en un tablero mucho más grande. Esa misma noche, Pablo dio una orden que Julián nunca olvidaría. Quiero que lo sigan. Día y noche. Quiero saber dónde duerme, qué come, quién le habla, y quién le paga. Durante 3 días, los hombres de confianza de Pablo lo vigilaron como una sombra. Lo vieron reunirse con desconocidos en cafeterías, recibir sobres en esquinas oscuras, e incluso entrar a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El cuarto día, uno de los vigilantes trajo un sobre a la hacienda. Dentro había varias fotos. Ernesto reunido con un hombre que Julián reconoció inmediatamente por rumores y susurros. Elías Contreras, un pequeño pero ambicioso jefe que estaba intentando ganar territorio. Pablo miró las fotos y asintió. Ahora todo tiene sentido. No vino por vos, Julián. Vino por mí, usando tu cara como llave para tocar mi puerta. La decisión fue inmediata. Mañana lo vamos a visitar. Pero esta vez, no vamos a hablar. El amanecer siguiente, la camioneta de Pablo se deslizó por las calles de Medellín como un depredador silencioso. Llegaron al edificio abandonado y entraron sin llamar. Dentro, Ernesto estaba sentado en una mesa, contando fajos de billetes junto a Elías. El silencio que cayó cuando Pablo cruzó la puerta fue absoluto. Ernesto intentó levantarse, pero Pablo levantó una mano, deteniéndolo. No te molestes. Caminó lentamente hasta la mesa, tomó uno de los fajos y lo lanzó al suelo. Así que, esto es lo que vale nuestra amistad. Ernesto no respondió. Elías, nervioso, intentó intervenir. Esto no es asunto tuyo, Escobar. Pablo lo miró como si acabara de escuchar un chiste mediocre. Todo lo que pasa en Medellín es asunto mío. Elías tragó saliva. Pablo dio un paso hacia Ernesto.
¿Sabes qué es lo peor? Dijo, con voz baja pero cortante. No es que hayas intentado usar a Julián. Es que pensaste que yo no me daría cuenta. Julián, que estaba a unos metros, sintió como la tensión se volvía insoportable. Pablo se inclinó hacia Ernesto y susurró algo que solo él pudo escuchar. Ernesto palideció, como si de pronto le hubieran quitado toda la sangre del cuerpo. Sin decir más, Pablo se dio media vuelta y salió del lugar. Afuera, mientras subían a la camioneta, le dijo a Julián: algunas deudas se pagan dejando que el tiempo haga el trabajo sucio. Y aunque Julián no preguntó, supo que Ernesto no iba a tener un buen final, pero que Pablo había decidido que no fuera hoy. El viaje de regreso a la hacienda Nápoles fue silencioso. Julián miraba por la ventana, pero su mente estaba atrapada en la escena que acababan de dejar atrás. No podía sacarse de la cabeza el rostro de Ernesto cuando Pablo le susurró esas palabras que nadie más escuchó. Había visto miedo antes, pero lo que vio en Ernesto fue distinto, una mezcla de terror y resignación. Cuando llegaron, Pablo se bajó sin decir nada y se encerró en su despacho. Julián dudó unos minutos antes de seguirlo, pero al final golpeó la puerta y entró. Patrón, empezó, con cautela. ¿Puedo preguntar qué le dijo? Pablo, que estaba mirando por la ventana, no se giró. Le recordé algo que pasó hace 30 años, respondió. ¿Algo que pasó, cuando eran niños? Pablo se sentó en el sillón, encendió un cigarrillo y exhaló el humo lentamente, como si cada palabra que iba a decir pesara toneladas. Ernesto y yo, una vez nos metimos en un problema grande. Teníamos 13 años. Un tipo del barrio nos atrapó robando frutas de su huerta y nos amenazó con llamar a la policía. Ernesto se asustó y me dejó solo. Yo me escapé, pero nunca olvidé que él me abandonó cuando más lo necesitaba. Julián escuchaba sin interrumpir. Hoy le dije, así como me dejaste hace 30 años, ahora yo te voy a dejar. Pero no para salvarme, sino para que aprendas lo que es sentirte solo de verdad. El silencio volvió a caer sobre la habitación, denso como humo. Julián comprendió que esa no era una amenaza directa. Era algo peor, una condena abierta, un aviso de que el destino de Ernesto estaba sellado, pero nadie sabía cuándo ni cómo. Los días siguientes, Pablo no volvió a mencionar a Ernesto. Se ocupaba de sus negocios, recibía visitas, jugaba con sus hijos, como si aquel reencuentro no hubiera ocurrido. Pero Julián sabía que, en la mente de Pablo, cada movimiento estaba calculado. Un par de semanas después, la noticia llegó de forma inesperada. Julián estaba en la cocina cuando uno de los muchachos entró con el periódico. La portada mostraba una foto borrosa de una calle cordobesa. El titular decía: hombre hallado sin vida en motel, sin signos de violencia. El nombre era Ernesto Giraldo. Julián sintió un escalofrío. Lo más inquietante no era la muerte en sí, sino la manera en que todo estaba redactado. No había explicación, no había pistas, no había un culpable, solo un final silencioso, como si la vida se hubiera apagado de golpe. Esa noche, Julián llevó el periódico al despacho de Pablo. Lo dejó sobre la mesa, esperando alguna reacción. Pablo lo miró, leyó el titular y asintió. El tiempo hizo su trabajo. Julián no sabía si Pablo hablaba de un plan meticuloso o si realmente había dejado que las circunstancias arrastraran a Ernesto hacia ese final. En cualquier caso, entendió que en el mundo de Escobar, la justicia no siempre era inmediata, pero siempre llegaba. Pablo se levantó, tomó el periódico y lo arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas devoraron la foto en segundos, dejando solo cenizas. Algunos fantasmas, es mejor quemarlos, dijo, antes de servir 2 tragos. Mientras brindaban, Julián comprendió algo. Para Pablo, las viejas amistades podían significar tanto lealtad eterna como una deuda pendiente que tarde o temprano debía saldarse. Y en ambos casos, él siempre encontraba la manera de tener la última palabra. Esa fue la última vez que escuchó hablar de Ernesto. Nunca más apareció en una conversación, ni en una broma, ni en un recuerdo. Como si el hombre que un día jugó de niño en las calles polvorientas con Pablo Escobar, nunca hubiera existido. Pero Julián jamás olvidó la mirada de Ernesto aquel día, ni las palabras que lo condenaron sin necesidad de un disparo. Y, con el tiempo, entendió que en el mundo de Pablo Escobar, la peor sentencia no era la muerte inmediata. Era la espera.